han tenido ya dificultades para cumplirse o para honrarse en el sistema financiero. Y también para poder calzar esas deudas, el gobierno nacional reforzó los recursos de la Agencia Financiera de Desarrollo, 400.000 millones para aquellos de guaraníes, para aquellos bancos que quisieran tomar esos recursos y de tal forma a refinanciar deudas del sistema. Esto abarca a todo tipo de empresas o todo tipo de clientes del sistema financiero. Son medidas de liquidez para los bancos y financieras que están operando regulados por el Banco Central del Paraguay. Así también el sábado pasado, el INCOP, el Instituto Nacional de Cooperativismo, también sacó una resolución que permitía que todas las cooperativas tomen medidas similares, facilitando la refinanciación de hasta 3 cuotas, las próximas a vencer, marzo, abril, mayo, o mejor dicho, abril, mayo, junio, para que estas cuotas sean refinanciadas y de esta manera aliviar un poco las deudas que tienen los empresarios y que entendemos, todos entienden, van a tener ciertas dificultades para ser honradas. Esas fueron las primeras medidas que tenían, como les dije, el objetivo de dotar de liquidez al sistema financiero y facilitar la refinanciación de deudas. Eso tardó aproximadamente una semana para tener efecto. Ustedes habrán visto entre el lunes, desde el viernes pasado y el lunes de esta semana ya, que varios bancos empezaron a ofrecer programas de refinanciación de deudas. Yo por lo menos recolecté rápidamente 18 bancos financieras y cooperativas que ya lanzaron sus ofertas de refinanciación de deuda para sus clientes. Seguido a eso, el gobierno se embarcó y trabajó intensamente el fin de semana pasado, realmente desde la semana pasada, para preparar una ley de emergencia nacional. Una ley de emergencia bastante compleja, con muchos artículos bastante abarcantes, que era requerida esa ley para tomar decisiones más fuertes o más importantes que requieren respaldo de normativa legal. En primer lugar, lo primero que hace el gobierno, mejor dicho, la ley, es permitir al Ministerio de Hacienda reprogramar el 50% de sus gastos considerados no indispensables para poder toda ese presupuesto público destinarlo a reforzar el presupuesto del Ministerio de Salud. En segundo lugar, se prohibieron todos los pagos de horas extras, bonificaciones familiares, bonificaciones por diferentes conceptos que el presupuesto incluye y que quedaron suspendidas por el resto del año. En tercer lugar, autorizaba esa ley a la solicitud de créditos de organismos financieros y también a la emisión de bonos para poder calzar toda esta ley de emergencia financiera, que va a destinar al Ministerio de Salud unos 560 millones de dólares, sobre todo destinados a financiar terapias, insumos y recursos humanos para el sistema de salud. Pero para no detenerme mucho ahí, quiero ir a las medidas financieras. En primer lugar, la ley refuerza, digamos, o dota de recursos adicionales al sistema financiero por un monto de 64 millones de dólares que se distribuyen entre recursos, aproximadamente 32 millones para la Agencia Financiera de Desarrollo. Esos 32 millones que tiene la Agencia Financiera, 42, van a ir destinados a reforzar los recursos que tienen los bancos, financieras y cooperativas para desarrollar nuevos productos crediticios
que respondan a las necesidades del momento, ¿verdad? Este proyecto de ley fue sancionado hoy y en este momento estamos trabajando con la Agencia Financiera de Desarrollo para reglamentar las tres líneas que esta ley le está dotando para poder canalizar al sistema financiero. Entre paréntesis, en este momento está reunido el equipo económico nacional también vía eh, por esta misma vía, por videoconferencia, y están hablando justamente del tema de la asistencia financiera. Bueno, les decía, la Agencia Financiera de Desarrollo por un lado, por otro lado, 20 millones de dólares para el crédito agrícola de habilitación y por otro lado, recursos para el Banco Nacional de Fomento para poder también, en los tres casos, desarrollar productos adecuados a la situación que estamos viviendo. Complementario a eso, la ley también exonera de las cuotas de servicios públicos, en primer lugar a las familias de menor consumo, las que tienen tarifa social, las que tienen menores recursos, y en segundo lugar, le concede al Consejo de Empresas Públicas para que determine el grado de refinanciación de las cuotas de ANDE, ESAP y COPACO para las MIPYMES. Las micro, pequeñas y medianas empresas tendrán planes especiales de refinanciación de su consumo de los próximos 3 meses. En principio, el reglamento que se está trabajando va a establecer que MIPYMES puedan diferir el pago de su consumo en los próximos 3 meses y que este monto sea refinanciado en 18 cuotas, lo que viene a futuro. El otro impacto importante para el sector, en realidad esto es para toda la población y también para las empresas, en particular tiene un impacto con el costo fijo. Se reduce a un mínimo el pago en concepto de alquileres. Esta ley va a permitir que abonando el 40% del alquiler, no se, no, o sea, no se pueda gestionar ningún desalojo si es que se paga por lo menos ese monto, con lo cual se aliviana, digamos, el costo fijo de alquileres para las empresas y también para los trabajadores y las familias que están en una situación en la que en este momento les cuesta cumplir también con el alquiler. Finalmente, para terminar esta parte, ustedes habrán escuchado la creación de un fondo social de un monto de 300 millones de dólares que va a permitir asistir económicamente, a trabajadores informales y trabajadores por cuenta propia que tenían cierto nivel de informalidad y que el Estado les va a asistir con un monto de aproximadamente 1.100.000 guaraníes en 2 pagos. Esto va a permitir darle una cobertura social sobre todo al empleo informal y muchos de ellos tienen que ver con con empleos que están vinculados a MIPYMES, sobre todo. Y finalmente ese mismo fondo, perdón, la misma ley va a dotar al Instituto de Previsión Social de 100 millones de dólares para poder asistir o subsidiar a empleados formales que tienen aporte al IPS y que como resultado de esta coyuntura puedan llegar a unas negociaciones con sus empresas y tengan que quedar en cesantía por un periodo de tiempo limitado, ¿verdad? En ese sentido, el IPS, por primera vez en su historia, está desarrollando algo que nuestro país no tiene, que es el seguro de desempleo, por lo menos de manera provisoria. Entonces, esto adicionalmente a lo que ustedes ya habrán visto en los medios de comunicación, que tiene que ver con la provisión de alimentos
para un sector también totalmente informal y de mayor vulnerabilidad social. Bueno, con estos tres enfoques o estos tres segmentos, digamos, esta ley de emergencia busca atender los tres grandes objetivos eh, que se buscan y para los cuales esta herramienta ha sido sancionada hoy. En primer lugar, fortalecer al Ministerio de Salud. Para eso el Estado ha realizado recortes en todos en diferentes presupuestos de todas sus instituciones y destinado eso al sector salud. Adicionalmente a eso, créditos que van a fortalecer la infraestructura, los recursos humanos y los insumos. Luego, una serie de recursos, 64 millones en total, para reforzar la liquidez del sistema financiero. Y en tercer lugar, la protección del empleo formal e informal para dotar de una cobertura social y poder hacer frente a esta primera etapa, digamos, de esta situación de emergencia que hoy le tiene el país en digamos, en esta coyuntura nada fácil, muy compleja. Lo que podemos decir es que lo que se ha hecho hasta este momento se ha hecho con las herramientas, los recursos y las decisiones que se puedan tomar en solamente 2 semanas, en la que esto realmente ha tomado eh, la dimensión en a la que hemos llegado, digamos, que sin dudas, posiblemente, si la situación se controla, esto va a ir volviendo a generar el movimiento eh, de la actividad económica a la que estábamos acostumbrados, pero sin dudas eso va a tener un efecto lento y, y bueno, tenemos que estar preparados para por lo menos 3 meses de dificultades. No lo negamos, eso desde el gobierno sabemos que el impacto en la economía no va a ser menor, pero también sin dudas las decisiones que se tomaron con el objetivo de que sea el menor posible, atendiendo las dimensiones que ha tomado esta epidemia en otros países del mundo, que al no haber tomado decisiones oportunas, se ha descontrolado totalmente y prácticamente está destruyendo no solamente la economía, sino que prácticamente el tejido social de algunos países que ustedes conocen. Entonces, a eso se le están sumando algunas medidas que han visto ustedes, la cuarentena para las personas que vienen de fuera del país, el aumento de la cantidad de pruebas o de test que se están haciendo para monitorear mejor la epidemia y un trabajo coordinado, conjunto entre el Ministerio del Interior y la Fiscalía para tratar de que la población realmente entienda el mensaje de quedarse en casa. Él, es la medida más acertada para frenar la situación. No quiero alargarme mucho más. También quiero que sepan que me escapé de la reunión del equipo económico nacional, donde las novedades van a ser importantes, pero quiero estar abierto a preguntas que surjan del auditorio. Muchas gracias. Hola. Sí. Bueno, muchas gracias por bueno, tomarse el tiempo en este momento donde usted tiene que estar en otro lugar, evidentemente. Bueno, tomo la iniciativa y le tiro una pregunta rápida. Yo soy Sebastián Peña Escobar, soy emprendedor de formación economista. Y Sí. lo que quería saber es entender un poco cuáles fueron, a grandes rasgos, obviamente por una cuestión de tiempo, cuáles fueron los criterios para establecer la escala de estas medidas. Es decir, en términos de los montos. O sea, estamos hablando de un monto total, no sé si se me escucha bien, de un monto total asociado a la ley de emergencia sanitaria. Entonces, por un lado, ¿por qué ese monto? O sea, en base a qué se estimó, cómo se estimó esa escala. Y luego ya a los específicos, ¿verdad? Por ejemplo, el monto a los informales, el monto a los hogares vulnerables, el monto para la AFD. Un poco cuáles fueron los criterios y si en la consideración de estos criterios hay una cuestión que tenga que ver, bueno, con las limitaciones del Estado en cuanto a obtención de recursos directos, ¿verdad?, del Estado mismo y en relación al préstamo aprobado hoy por el Senado de un tope de 1.600 millones. Muchas gracias. Bueno, muy buena pregunta.
Y te voy a responder de manera, desde el punto de vista profesional, digamos, yo como economista eh, creo que tengo, digamos, los criterios, pero asumo también que no estuve presente al momento de resolver eso, pero creo que los criterios eh, son varios. En primer lugar, evidentemente, la única institución que dimensionó claramente lo que necesitaba, por lo menos de manera estimada, es el Ministerio de Salud. El Ministerio de Salud previó o planificó un plan de contingencia para esta situación en un tiempo récord. Eh, Estimativamente, los 560 millones de dólares van a permitir enfrentar el, la peor situación a la que se pueda llegar. Y eso es algo importante. El gobierno, al decir del propio presidente de la República, dice, se prepara para lo peor esperando lo mejor. Y hay una aclaración importante. El gobierno lo que está tomando son líneas de crédito que se van desembolsando progresivamente de acuerdo a la necesidad. Es decir, eh, todo lo que se va a prestar de organismos multilaterales o por la emisión de bonos se va a hacer progresivamente de acuerdo a la necesidad que se va dando, de acuerdo a la coyuntura, porque estamos en un momento de incertidumbre en donde el Estado tiene que prepararse realmente para lo peor, pero que se espera que las medidas tomadas hagan que no sea necesario tomar todos esos préstamos, por un lado. Por otro lado, en materia económica financiera, digamos, el Banco Central toma medidas en función a un histórico y en función a el análisis que hace de política monetaria. Es decir, tienen todo un historial, tienen ratios y tienen estudios que básicamente determinan el grado de impacto que va a tener en las medidas en el sistema financiero. Por supuesto que estamos en una situación especial porque el sistema financiero para actuar necesita algo que en este momento no hay, que es previsibilidad. Eh, Estamos en una situación de incertidumbre y obviamente eso se traslada tanto al sistema financiero como a las empresas. Entonces, la respuesta puede ser un poco más lenta, por eso el Banco Central está permanentemente analizando el impacto de sus medidas. Y por otro lado, el refuerzo que se da en materia de recursos financieros para el sistema, tanto en la AFD como en el Banco de Fomento, como en el crédito agrícola, son recursos adicionales que refuerzan los recursos que ya existen hoy en el sistema y que básicamente están pensados para sostener un aumento de la demanda que se pueda dar en la primera fase o en el primer momento en esta coyuntura que estamos viviendo. Entonces, la respuesta sería, dependía de varios factores. Lo primero que se trató de cubrir el pedido del Ministerio de Salud. Lo segundo tiene que ver con el sistema financiero, en donde realmente el, los recursos extra, comparado con el tamaño del sistema, realmente es muy poco, pero busca dar una señal de liquidez extra para el sistema. Y en cuanto al fondo social, el Ministerio de Trabajo tiene datos que cruzamos con la Dirección de Estadística, Encuestas y Censos. Tenemos la idea de la cantidad de informales que están en el país en función al censo económico, en función a la encuesta permanente de hogares. Se toma la encuesta permanente de hogares y se proyecta el número de personas que se dedican a la actividad particular, pero que son informales. También se cuenta con datos de los programas sociales de Coporá, adulto mayor. También el Estado tiene datos de personal en el IPS, cantidad de personal cantidad de empresas que están registradas. Entonces, se tomaron todas las fuentes oficiales que tiene el gobierno nacional y finalmente, cuando se tiene que tomar la decisión de qué monto podemos entregar, evidentemente se tiene que mirar un poco digamos que los recursos que se pueden conseguir y se trata de asistir con lo básico, eh, esperando que la situación amerite, o sea,
esperando que la situación permita que con esto sea básicamente una primera medida para atender lo más urgente. No digo que será suficiente, pero se espera que con esto se pueda paliar en gran medida el problema social que se genera con la inactividad económica. Eso sería. Sí, viceministro, te voy a leer dos preguntas aquí más. ¿Qué Sí. pasa con la gente que no tiene buena calificación como para acceder a un crédito? Respecto a los cheques diferidos, en el banco me dijeron que van a cubrir una tasa del 34%. Eso está bien, dice un oyente de aquí. En cuanto a la calificación, la verdad que nosotros estamos en el Ministerio de Industria y Comercio y el sistema financiero se mueve con, digamos, con muchas normativas y con incentivos que la verdad que desde que llegamos en este gobierno hace un año y medio, estamos interactuando mucho mejor de lo que antes se interactuaba, pero todavía tenemos que tener, todavía tenemos que estrechar mejor la comunicación porque el sistema financiero se mueve con una dinámica y con unos incentivos que para los que estamos fuera nos cuesta un poco responder rápidamente sobre algunos temas. Por ejemplo, la persona que consulta sobre si el potencial cliente no tiene buena calificación en el sistema porque en el pasado se habrá atrasado, porque dentro de su historial tiene un pago irregular de sus cuotas y evidentemente el sistema tiene dos maneras de responder a ese tipo de clientes. Uno le va a otorgar crédito pero a una tasa un poco más alta. Eso quiere decir que si el banco con el que trabaja posiblemente le va a pedir alguna garantía adicional para poder otorgarle un crédito o va a tener que migrar a otro tipo de instituciones crediticias como casas de crédito que le van a tener que cobrar una tasa un poquito más alta, ¿verdad? Es decir, en el sistema financiero un pagador bueno tiene mejores tasas, un pagador regular tiene otras tasas y posiblemente tenga que ofrecer más garantía para que pueda acceder a lo que necesita. Y en cuanto al porcentaje por los cheques diferidos, no sabría decirle si ese porcentaje es correcto, si es poco, es mucho. No quiero entrar en un campo que no conozco, si me disculpa. Buenas tardes, viceministro. Le saluda Oscar Adamek, CIR Empresarial. Mi pregunta es la siguiente. ¿La entrega de subsidio a los informales estará condicionada a su posterior formalización? ¿Y cuál sería la entidad gubernamental encargada de llevar adelante esta ayuda? Muchas gracias. Hola, Oscar. A los informales se dividen en dos segmentos. Por un lado, la persona que se declara como trabajador por cuenta propia, digamos que si es un técnico, un profesional que trabaja por cuenta propia con varios patrones, para poder recibir el subsidio va a tener que gestionar su RUC y ese va a ser su registro. El Ministerio de Hacienda, la SED, ya habilitó un proceso sumario para obtener el RUC 100% online a través del Marangatú. Por otro lado, ese sería un universo. Y el segundo universo tiene que ver con la gente que trabaja con alguna empresa en particular o trabaja de manera totalmente informal, digamos que como vendedor ambulante o trabaja en relación de dependencia, pero informalmente. Ese segmento se va a inscribir en el Ministerio de Hacienda, la Dirección General de Pensiones No Contributivas, que es básicamente la misma dirección general que atiende el programa de adulto mayor. Serían las dos herramientas. Muy buenas tardes, ministro. Le saludo. Sí. Quería nomás ordenar la reunión. Sí. Lo que queremos es que vayan levantando la mano para poder hablar, entonces vamos organizando un poco las preguntas. Aquí hay preguntas que dice,
Todos sabemos que las instituciones que atienden al sector MIPYME son débiles y su capacidad operativa actual es muy baja. ¿Se tiene previsto fortalecer la capacidad operativa de las instituciones públicas para atender este sector? Es una de las preguntas. Sí, en el mediano plazo sí. Nosotros trabajamos en el marco de nuestra ley 4457/12. Lo que estamos trabajando es fortalecer lo que la ley le llama el Sistema Nacional de MIPYMES, que es como dice la pregunta, es un sistema de instituciones, no es solamente el Ministerio de Industria y Comercio. De hecho, tenemos un proyecto de decreto para ampliar el Sistema Nacional de MIPYMES en el marco de lo que hoy se llama el Plan Nacional para el Desarrollo y para la formalización y la competitividad de las MIPYMES. Ese plan nacional hoy está en marcha e incluye justamente el fortalecimiento de varias de esas instituciones gracias a la cooperación internacional que habíamos conseguido ya el año pasado. Ya. Ever Simón Zárate, tenés la palabra. Buenas tardes, viceministro. Ever Simón Zárate, en representación de AMIPYMES, Asociación Paraguaya de Micro, Pequeñas y Medianas Empresas. ¿Cómo está? De manera rápida, estamos un poquito nosotros colapsados por una parte por nuestros socios y las demás empresas que nos están preguntando sobre cuáles son las medidas que realmente van a llegar como una ayuda al sector, porque el sector, ahora y me incluyo, percibimos que las medidas que están tomando hasta el momento son de alguna manera medidas que están difiriendo, o sea, se está difiriendo el problema y que de mediano plazo va a rebotar. ¿Por qué? Porque hacer un agujero para tapar otro agujero, que serían los préstamos, no lo vemos viable. Por otra parte, la reestructuración de deudas, que nuestras cuentas se trasladen a otros periodos, haciendo un flujo de caja rápido y proyectado, arroja como resultado el inicio de otro periodo en el que vamos a quedar debiendo más a los bancos, a las empresas. Entonces, ¿cómo realmente o cuál usted considera que es la ayuda que el gobierno pretende preparar? Me da un poco de esperanza porque en un momento dijo, en esta primera etapa se está realizando esto y mencionó todo lo que dijo. Pero el sector MIPYMES no está percibiendo la ayuda real del gobierno. Considere que hay empresas que tienen alquileres y dicen, no se te va a obligar a pagar el alquiler, vas a pagarlo dentro de otro periodo, pero al final es acumulación de cuentas cuando muchos de este sector viven también día a día, o sea, nos sobra la plata y empezaremos un nuevo periodo con una cuenta acumulada. No hay una ayuda palpable, el sector no está percibiendo una ayuda palpable. Entonces, la pregunta específica sería, ¿se planea realizar más acciones que repercutan en beneficio del sector MIPYMES o estas son las que quedan, viceministro? No, estas son las primeras, sin dudas que lo que se hizo fue instrumentalizar a través de una ley de emergencia las situaciones que requieren una atención de emergencia y evidentemente se ha logrado en un tiempo récord. También ha sido novedoso para el país que el Congreso haya podido aprobar una ley en 2 días. El Senado sesionó hasta casi la 1 de la mañana y ayer los diputados y hoy la ley está sancionada. Y evidentemente, ¿qué pasaba? Si íbamos a tomar o si el gobierno iba a analizar todas las aristas y si conociera el impacto final de todo lo que ocurre, hasta a lo mejor podría ser una ley con más artículos, ¿verdad? Pero deberíamos tomar esto como una primera medida de urgencia. Se cerró, digamos, en estos 54 artículos porque habría que ya atender lo más urgente, que era el sistema de salud y el sistema financiero y la protección social para las personas más vulnerables. Se necesitaba de esos instrumentos de manera urgente y ahora, en función a lo que ocurra la próxima semana, tenemos que empezar, en primer lugar, a hacer que efectivamente las medidas tomadas hoy lleguen a la gente. Hoy, pues, por supuesto que el sector empresarial y sobre todo MIPYMES todavía no va a haber nada concreto porque hoy
todavía no hay una oferta concreta en los bancos de créditos, todavía no se le exoneró la cuenta de ANDE para los próximos 3 meses. Y claro, yo entiendo que la mayoría de los casos estamos hablando de pagos diferidos o de créditos que en el futuro haya que pagar, pero sin dudas es lo que el país puede en este momento, en este momento de emergencia. Repito, ante una situación que nunca nadie esperó que ocurra, como que puede ser comparable con un terremoto, como en nuestro país nunca tuvimos un terremoto, no estábamos preparados para esta situación, para una situación como esta. No existen suficientes herramientas, aunque podemos hacer un buen diagnóstico de la situación, no existen ni herramientas ni experiencia que nos diga cómo encarar. Entonces, un poquito, digamos que pensando en un oxígeno de acá 15 y 30 días, por supuesto que hay que explorar otras herramientas y claro que toda la cooperación internacional también que vamos a recibir después va a estar concentrada única y exclusivamente en asistir los sectores económicos más afectados y por supuesto que las MIPYMES son afectados directos y que mayor impacto van a sentir, sin dudas. Sí, acá Henry en el chat pregunta, ¿los instrumentos financieros de la AFD, BNF y el CAH no son lo suficientemente flexibles? Tienen una cobertura muy baja de atención al sector informal. La usura y otras entidades intermediarias tienen mayor penetración como las microfinancieras sociales que no están supervisadas por la superintendencia. ¿Qué hay pensado para los sistemas de financiación alternativa no tradicionales para el sector informal? La ley en el artículo 18, cuarto párrafo, permite que el Poder Ejecutivo habilite otras instituciones, pero la pregunta es interesante porque el problema de fondo tiene que ver con la informalidad de ese cliente, que al no tener la posibilidad de trabajar de manera eh, coordinada, no, de manera integrada al sistema financiero, al no estar bancarizado, digamos, recurre a otro tipo de clientes o al haber caído en dificultades de pago con el sistema financiero, entonces cae al tener morosidad, cae en otro financiamiento mucho más costoso, ¿verdad? Que también yo creo que no estoy desmeritando, es otro tipo, es otro segmento de clientes. Y hay fundaciones que trabajan muy bien en la asistencia financiera a sectores vulnerables. Así que esas instituciones, si tienen interés, van a poder trabajar con la AFD canalizando estos fondos. Ya. Luis A. Vega, tenés la palabra. Luis Vega. ¿Escuchan, por favor? ¿Me escucha? Sí, ahí perfecto. Bueno, parece que está con un problema. ¿Me escucha ahora? Ahora sí, ahora sí. Sí. Perfecto. En la Cámara Técnica de Desarrollo de Codeleste estamos seriamente preocupados por la situación acá en la región del Alto Paraná. Teniendo en cuenta que según el último censo, el 61% de las MIPYMES está concentrado entre Asunción, Central y Alto Paraná. Y hablamos de 142.000 empresas en el año 2011. Hoy, infiriendo estadísticamente, podríamos hablar de 30.000 MIPYMES mínimo acá en el Alto Paraná. Entonces, ya escuchando las otras preguntas y las respuestas que ha dado el señor viceministro, querríamos saber cuál es la capacidad de abordaje real, de tal forma que las MIPYMES sienta ese efecto derrame del soporte financiero que el gobierno está lanzando. Y si no habría una forma de simplificar y agilizar
la obtención de esos créditos, claro, pasando por la formalización rápida, como dijo el señor viceministro, y que con un criterio simplificado de carácter transitoria pudiera las instituciones ya designadas por el gobierno, pudiera eso ser tangible y operativo para las MIPYMES, porque la situación es acuciante. Nosotros tenemos una situación de varias aristas acá en el Alto Paraná, por ejemplo, la cotización del real, el cierre del puente, un montón de cosas, otro tipo de problema mucho mayor. Entonces, si nosotros vamos a mirar el universo de MIPYMES en el Alto Paraná, pongámosle 30,000, puede ser 50,000 también. Con estas herramientas, ¿ustedes creen que llegan a por lo menos con la posibilidad de paliar a un 20-30% del universo de MIPYMES acá en el Alto Paraná? Bueno, a ver, son varias preguntas, pero le voy a responder desde el punto de vista de las herramientas disponibles. La ley le permite a la AFD flexibilizar por completo las normativas que le regulaban hasta antes de esta ley de emergencia, con lo cual se va a permitir que cooperativas y fundaciones, cooperativas tipo A, B y C, e incluso fundaciones puedan canalizar recursos y atender a los sectores más necesitados, y en cierta medida tendría que decir los sectores que tienen mayor problema de formalidad, de formalización. Entonces lo que se espera con este instrumento es llegar a la base más básica, digamos, de esa pirámide empresarial que hay en el país. En los diferentes clústeres también las empresas grandes cumplen su rol. Las empresas grandes financian en muchos casos a las empresas medianas y las medianas a las pequeñas con financiamientos que se generan dentro de la propia cadena. Eso también, eso tiene que ver con los cheques diferidos que me preguntaban antes. Eso también se flexibiliza en la ley, evitando la cancelación de cuentas corrientes por la acumulación de cheques que en este periodo puedan no contar con todos los fondos, ¿verdad? Eso también tiene que instrumentarse todavía en el sistema financiero. Entonces, ¿a cuántas personas, a cuántas empresas se pretende llegar? Bueno, depende mucho de manera directa o de manera indirecta. Como les dije, una empresa mediana que accede a recursos financieros, nuevos, básicamente va a tener la posibilidad de cubrir su cheque, de cubrir a sus proveedores, y esto a su vez a sus recursos, a sus colaboradores. Entonces se espera que se pueda ramificar estos recursos, que no son suficientes porque, como le dije, 64 millones de dólares, si lo fraccionamos a 10,000 dólares cada uno, perdón, a 5,000 dólares por cada crédito, ustedes pueden hacer el cálculo y van a darse cuenta que el indirecto todavía no va a abarcar el universo de empresas MIPYME en el país, ¿verdad? Entonces, es la primera medida y se espera que esto, la ley permite, si ustedes leen el artículo 18, que me parece es la figura o el instrumento más nuevo y más creativo que se quitó. Ese artículo 18 permite crear el Fondo Nacional de MIPYME, el FONAMIPE, que está contemplado en la ley de MIPYME, y que permite crear un fondo fiduciario a partir de las ganancias que tiene el Banco de Fomento, un porcentaje, ¿verdad? El 20% de las ganancias del Banco de Fomento pasan a un fondo fiduciario a ser administrado por el Ministerio de Hacienda, y este fondo va a poder ser reforzado o ampliado con nuevos recursos en la medida que se vayan consiguiendo. Es decir, estamos desarrollando instrumentos nuevos para llegar a un sistema financiero mucho más
digamos, mucho más amplio que el que hoy está atendiendo al sector. Tenemos mucha fe que las cooperativas también, y sabemos que cumplen un rol fundamental en la economía, digamos que agroindustrial, y también en muchísimas de las microempresas se financian a través de préstamos personales que conceden las cooperativas. Así que también creemos que se va a derramar por ahí y que los recursos genuinos que tiene el sistema financiero también van a empezar a ser canalizados en no mucho tiempo, porque en la medida que se vaya recuperando la actividad comercial, creemos que también se va a recuperar la confianza, y esa confianza es la que también necesita el sistema financiero para canalizar. Entonces, ¿a cuántas personas llegar? Y está muy sujeto al viento a favor. Si el viento a favor infla las velas y nos lleva más rápido, vamos a llegar mucho más lejos. Sí, viceministro, acá hay una pregunta interesante que creo que resume varias. Dice Henry, el fondo de garantía para MIPYMES, que no es atractivo para las instituciones financieras actualmente y que se utiliza poco, ¿cómo podría apalancar nuevas operaciones financieras de microempresarios que no tienen buena calificación o lograr mejor planes de refinanciación a tasas más bajas en el marco de esta ley de emergencia? Muy buena pregunta, Henry. Ese es un instrumento que venimos tratando de que funcione. Es cierto que hace 2 años está vigente y que se ha usado muy poco. La mejor manera de usar el fondo de garantía para mi pyme que está en la AFD es que tu banco de primer piso valore tu proyecto y solicite la garantía a la AFD. Ese es un mecanismo fue innovador, es innovador para nuestro sistema financiero. Por supuesto que en esta situación de incertidumbre, estoy seguro que los bancos y cooperativas van a tener más incentivos para acudir al fondo de garantía. Así que la manera correcta de usar el fondo de garantía, por supuesto, es presentando tu proyecto a tu banco, a tu financiera, y que sea este banco el que recurra a esa garantía adicional. Tengo que recordar que al ser un fondo de garantía de la AFD, no es que la persona, o mejor dicho, en este caso, no es que el empresario solicita la garantía, sino que va a ser tu banco o tu cooperativa la que va a solicitar cuando las garantías que vos ofreces no son suficientes para el crédito que estás pidiendo. Ese instrumento existe, pero hasta el momento estábamos con alguna burocracia realmente un poco pesada, y también, si ven en el proyecto de emergencia nacional, se le dota de recursos adicionales al fondo de garantía, y un artículo le permite simplificar su burocracia interna y cubrir el 100% de una operación de crédito. Hasta ahora no podía. Sí, Ever Simón y luego tiene la palabra Roberto. Viceministro, Uma. Sí, Ever. Bueno, comprendiendo lo que dijo con anterioridad, que el sector MIPYMES todavía no va a percibir de manera así muy tangible las medidas que se han tomado hasta el momento, y que recién dentro de 15 o 30 días se van a analizar otras estrategias para las MIPYMES. Incluso en un momento dijo de que hasta se podría acudir a organismos internacionales para poder aguantar a este sector, ¿verdad? ¿Usted podría comentarnos si ya al menos se pensó en alguna medida, así como lo dijo con anterioridad don Luis Vega, que puedan ser tangibles? Y me animo a preguntar más específicamente, y lo pregunto así directamente, ¿se barajó la posibilidad de subsidios a sectores como a empresas del sector MIPYMES? Y por otra parte, una pregunta adicional, ¿cuáles serían los caminos con los que contamos nosotros como parte de este sector para participar en una mesa de diálogo para la elaboración de esta segunda etapa que usted habló? Y lo más importante, la instrumentación y reglamentación de estas medidas. El primer subsidio se va a dar en relación al que está previsto para los trabajadores. Tanto los informales como los formales van a poder tener un pequeño soporte.
Todo lo demás tiene que ver con diferir pagos. Por supuesto, aquellas microempresas más pequeñas, más informales, más vulnerables, van a tener subsidio directo por su bajo nivel de consumo de ANDE o de SAP. Ya van a estar exoneradas por 3 meses, pero no es, en ese sentido no estamos hablando de empresas comerciales o industriales, ¿verdad? En esos casos, hasta el momento, todo lo que se ha previsto tiene que ver con diferir pagos, refinanciar deuda y facilitar créditos. Subsidios no voy a hacer, no voy a generar expectativas que no sería responsable hacerlo. En esta ley de emergencia, los subsidios han sido canalizados al sistema de salud, entre comillas, en realidad son recursos, van a ir al sistema de salud prioritariamente y en segundo lugar a la población en situación de extrema pobreza. Ahí van los primeros subsidios y por ahora digamos que el segmento o el sector empresarial, estos son los instrumentos que se tienen. Habría que analizar el tamaño y el impacto que esto generaría. Hay propuestas de diferentes gremios, sin duda. Ayer, hoy, desde anteayer en realidad con la ministra estamos hablando con varios gremios. Hay una batería de propuestas y todas ellas van a ser llevadas al equipo económico. Algunos tienen que ver con aliviar impuestos, otros tienen que ver con definitivamente exonerar servicios básicos, otros tienen que ver con este subsidio conforme al tamaño o a la cantidad de personal. Pero fíjate que estaba viendo que países potentes como Alemania, sus primeras decisiones tienen que ver con reducir ingresos salariales al 60% de todos los trabajadores. O sea, las empresas que están funcionando este mes van a poder pagar el 60% de su personal, el 60% del salario de su personal, ni siquiera cubre el 100% con la potencia económica que es. Entonces, ¿qué pasa? En este momento, quiero que lo interpreten en el contexto en el que estamos. Estamos a 2 semanas de una declaración de emergencia y a un tiempo, digamos que inmedible de duración de esta situación. Entonces, por el momento lo que sabemos es que estamos en cuarentena hasta el 12 de abril y yo estoy seguro que en las próximas 2 semanas se van a estudiar todas las propuestas y se van a analizar el impacto de cada una de estas y también va a depender mucho de cómo vamos con el avance de la epidemia, eso seguro. Sí. Roberto Cristaldo, y luego ya cerramos. Vamos a ir cerrando. Sí, por favor. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todos. La consulta que tengo es la siguiente. ¿De qué tasas de interés estamos hablando? ¿A qué plazos estamos hablando de la refinanciación? Y sobre todo, ¿qué periodo de tiempo van a cubrir estos préstamos que ustedes mencionan como préstamos blandos a través de nuestro propio sistema bancario en el primer piso? Porque, por ejemplo, una de las cosas que me llamó la atención es el producto que sacó el Banco Nacional de Fomento, que para mí es totalmente contramano de cualquier MIPYME, porque te dice, yo te doy la plata ahora, pero en 6 meses me tenés que devolver el 100% más los intereses. Si yo hoy presto plata del BNF, voy a pagar mis gastos rígidos, no tengo cómo vender a nadie en la calle, está todo pagado y al término del periodo tengo una deuda que no voy a poder pagar. Entonces ese tipo de productos no nos sirven. Lo que a nosotros nos serviría son productos de muy largo plazo y con una tasa muy baja. Y se mencionó algo al respecto de qué tasas vamos a hablar, 5%, 3%, 2%, 12%, 15%. ¿En qué plazo? Por lo menos un año de financiamiento. Me voy a mi banco, me dan un año de financiamiento, me dan un año de gracia y luego lo pago en 5 años. O sea, ¿cuál es la forma que va a tener el producto financiero que se puede derivar de todos estos instrumentos? Bueno,
el único producto financiero que fue publicado, o sea, puesto a disposición es el del Banco Nacional de Fomento y tuvo un ajuste. Ayer publicó el Banco de Fomento su nueva cartilla del producto. Sigue el concepto de pago único, pero a 12 meses. Y lo que se pide es que el empresario pueda pagar en 12 meses los intereses y gastos administrativos, y ese monto va a poder ser refinanciado a la misma tasa en 24 cuotas posteriores. Esa es a una tasa del 7%. Eso es lo que el Banco de Fomento corrigió, o sea que mejoró, digamos, su oferta, y también que la solicitud se tramita por vía electrónica. Los requisitos son altos, aunque fueron flexibilizados, y los montos están, digamos que en escalas de acuerdo al tamaño de la empresa. Pero, ¿qué pasa? Estamos hablando de recursos del Banco Nacional de Fomento. Las otras tres fuentes van a tener, obviamente, el principal desafío que estamos teniendo y estamos solicitando al sistema financiero es que otorgue el periodo de gracia requerido por la situación en la que nos encontramos. Sobre todo, el periodo de gracia y el plazo de la devolución va a ser clave. Ahora, como ustedes saben, la mayoría son profesionales de ciencias económicas. Mayor periodo de gracia, mayor plazo significa un crédito más riesgoso, y difícilmente el sistema pueda mantener una tasa solamente del 7%, dependiendo de cada cliente, obviamente, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que queremos hacer? Con la AFD, gracias a esta ley de emergencia, se derriban, entre comillas, varios de los criterios que en el pasado, o sea, que en época normal son considerados para establecer tasas de interés, como los balances de las empresas de los últimos años, por ejemplo. Esas consideraciones van a quedar para después, se va a simplificar totalmente, y estamos trabajando en este momento en la reglamentación, tanto con el crédito agrícola como con la AFD por sus dos productos. AFD tiene dos líneas. Sus líneas tradicionales tienen un refuerzo de 20 millones y el fondo fiduciario, que va a ser un fondo totalmente sui generis, algo totalmente nuevo. Es un instrumento que no existía en el sistema financiero paraguayo, artículo 18 de la ley. Ese instrumento financiero denominado FONAMIPES, Fondo Nacional de MIPYMES, va a ser el instrumento más novedoso que espero que la próxima semana poder publicar, y van a conocer ustedes los instrumentos y cómo vamos a canalizar eso. Por supuesto que van a ser el desafío, como les dije, es extender el plazo en el mayor tiempo posible. Eso es lo que vamos a buscar, y yo creo que entre el lunes o martes ya vamos a tener los productos que se van a ofrecer. Reitero, sí. La ley se sancionó hoy, ya tenemos un borrador, mañana lo revisamos y espero que el lunes se pueda publicar. Perfecto, viceministro. Primeramente quería agradecerle la presencia, y bueno, me voy, creo que quería aclarar nomás que son las MIPYMES. Tengo entendido que, y corríjame si estoy en lo cierto, son hasta 6.000 millones o 50 empleados. ¿Cuál es la definición? ¿Hasta dónde llega el alcance de MIPYMES? La empresa mediana es aquella que factura hasta 6.000 millones y cuenta con hasta 50 empleados. Se combinan ambos criterios. Ok, perfecto. La microempresa es aquella que factura hasta 500 millones y tiene hasta 10 empleados. Si no hay coherencia entre ambos criterios, se considera la facturación como el criterio principal. Perfecto.
Bueno, y tengo entendido que el pago del alquiler al 40% de eso ya está en la ley de emergencia, que ya fue sancionada. Así es. Ok, ese es un buen dato ya para tomar nota las micro y pequeñas y medianas empresas. Sí. Y nos vamos con la sugerencia y creo que desde todas las empresas pequeñas, creo que una medida como la que está implementando Alemania, que había mencionado usted, que es del 60% al personal, podría ser una cobertura para algo que por la realidad y la situación actual, nosotros creemos ya que las empresas van a comenzar a implementar independientemente de que haya una cobertura legal o no para eso. Ahora, sería ideal tener una respuesta de las instituciones públicas como para poder cubrir a las empresas. Si Alemania lo está haciendo, quiere decir que o sea, está seria la cosa, ¿verdad? Y bueno, nosotros también, o sea, yo soy Rubén Urbieta, estoy un poco por la Universidad de Columbia y realmente también entiendo que estamos por fuera del sector de las MIPYMES. Somos ya medianas y grandes empresas, las instituciones educativas, pero de nosotros están dependiendo muchas micro y pequeñas empresas, ¿verdad? Que son proveedores y realmente la cadena de pago es una situación que todo el sistema está en shock, ¿verdad? Y bueno, vamos a tener que agarrar juntos esta cuestión. Y nada, quisiera dar palabras de esperanza, pero hay que prepararse. Creo que desde las instituciones y las empresas van a tener que comenzar ya a hacer planes de contingencia y de continuidad en una situación totalmente extraordinaria que nos toca vivir y vamos a tener que negociar con proveedores, con personal y ver la forma de contener una situación, sobre todo para que no se corte la cadena de pagos y de dinero que es muy necesario para la subsistencia de las personas. Sí. Muchas gracias. Bueno, entonces. En materia laboral, para cerrar, están próximas a salir resoluciones del Ministerio de Trabajo. Hay una negociación permanente con las centrales obreras, los empresarios. Se está trabajando en algunas medidas de contingencia que preserven el empleo, por lo menos de manera temporal. Y es cierto, el mensaje final, yo diría que es un mensaje de que el gobierno está trabajando primero en implementar esta ley y segundo en evaluar otras alternativas que tienen que ser todavía complementarias. Se tiene que tomar todavía otro tipo de medidas, sin duda. Eso lo sabemos, no estamos, digamos, diciendo que ya hemos encontrado toda la solución. Al contrario, esto está día a día, nos interpela, digamos, para seguir encontrando alternativas, recursos, ideas, y se está trabajando todos los días. En ese sentido, creo que el mensaje es, estamos trabajando, y hay que decir también que todo el sector empresarial y de ciertos sectores en particular que tienen un paro total, sin dudas, llegó el momento de ajustar cinturones, planificar y por qué no reinventarse para este periodo corto que vamos a tener que asumir en este momento, que la actividad económica va a parar en gran medida, digamos. Y reitero, la esperanza es, no perdemos la esperanza de que la situación sanitaria sea controlada y que paulatinamente regresemos a la normalidad. Bueno, muchas gracias a todos por la asistencia y bueno, vamos desde Fundamenta y desde la Universidad de Columbia, vamos a seguir haciendo este tipo de encuentros. Agradecemos al viceministro Isaac Godoy entonces por la presencia y por las ideas brindadas. Muchas gracias, cuando quieran. Hasta el próximo encuentro. Hasta luego. Hasta luego.